vamos a hablar sobre hiperaldosteronismo, feocromocitoma y amenorrea. Nuestro equipo pues es el 6, está conformado por Jessica, por Pili, Vale y yo su servidora, Alejandra. Ay. Bueno, ya les comenté lo que vamos a ver, entonces vamos a comenzar con hiperaldosteronismo. Bueno, vamos a recordar un poco de esta hormona, algunas generalidades. Esta es una hormona que, como recordarán, se produce en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, proviene del colesterol. Y bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta son estas enzimas que son la desmolasa, que es la que produce que la progesterona se convierta a desoxicorticosterona. Y por último, que para que se convierta en aldosterona deben pasar 3 hidroxilaciones, y estas 3 hidroxilaciones se realizan por la aldosterona sintetasa que está en la mitocondria de estas células. Bueno, como es un mineralocorticoide, sus estímulos para su secreción son la angiotensina 2, incrementos de potasio, y en algunos casos también puede estar regulada por la ACTH, pero esto sería más cuando está producida también en la zona fascicular, que como recordarán es ahí donde se producen los glucocorticoides. Entonces pues tiene sentido que esta sea parte de su regulación. Su metabolismo es hepático, se produce en reacciones de reducción y conjugación con ácido glucurónico, y esta es una hormona que se elimina por orina. Entonces, en pacientes que lleguen a tener cirrosis y que pues también se acompañe con ascitis, como no se puede metabolizar bien esta hormona, la aldosterona va a estar elevada, y pues sí, por esta capacidad que no tiene para metabolizarla bien. Las acciones de esta hormona va a ser que va a regular el sodio corporal. Esto lo hace actuando sobre las células de los túbulos colectores distales, pero también lo puede hacer a través de las células de las glándulas salivales y las sudoríparas, e incluso también en el colon distal. Entonces hay que quedarnos con la idea de que esta hormona retiene sodio y saca potasio. Por lo tanto, es uno de los reguladores principales de la presión arterial, de la función renal, del músculo esquelético y del músculo cardíaco. El receptor de esta hormona es un receptor mineralocorticoide tipo 1, que se parece mucho al receptor que tienen los glucocorticoides, y por eso es que pudiera llegarse a activarse por glucocorticoides, porque además los glucocorticoides están en concentraciones mucho más elevadas que los mineralocorticoides. Entonces, esto sucedería sobre todo cuando existiera una deficiencia de la enzima 11-beta OH esteroide deshidrogenasa, que la función de esta enzima es convertir al cortisol en cortisona, y la cortisona es la forma inactiva del cortisol. Entonces, cuando existe esta deficiencia de enzima que transforma el cortisol a su forma inactiva, pues tiene sentido de que el cortisol vaya a activar a estos receptores mineralocorticoides. Y bueno, vamos a recordar un poco del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como recordarán, pues este sistema se activa cuando hay una deshidratación, hay un déficit de sodio o bien una hemorragia en donde disminuye el volumen de circulación, el volumen sanguíneo de circulación, y existe una disminución de la presión arterial. Entonces lo que va a pasar es que la mácula densa que se encuentra en la nefrona va a censar estas disminuciones de presión y le va a avisar a las células yuxtaglomerulares que produzcan renina. Entonces, cuando la renina y el angiotensinógeno que proviene del hígado, cuando estas dos se juntan, van a producir la angiotensina 1. Y esta se tiene que activar por la enzima ECA, que la producen los riñones, para producirse en angiotensina 2 y así ya tener sus acciones que aumenten la presión arterial. Entonces, la angiotensina 2, pues su función, como lo dice su nombre, es de vasoconstricción de las arteriolas, pero también de avisarle a la corteza suprarrenal que produzca la hormona aldosterona,
para que esta pues actúe sobre las células del túbulo colector distal y por tanto reabsorba sodio, agua y aumente la secreción de potasio y de hidrogeniones en la orina. Entonces, ya con estas regulaciones aumenta el volumen sanguíneo, la presión arterial regresa a su normalidad y pues ya ahí tuvo su función este sistema que es muy importante para los cambios de presión en el cuerpo. Y bueno, los factores entonces que ponen en marcha el sistema renina-angiotensina en aldosterona en condiciones normales, pues como ya vimos, la baja de la presión arterial, también la posición en bipedestación o erecta va a hacer que se ponga en marcha este sistema. Es por eso que en pacientes en decúbito, como vamos a ver más adelante, es donde hacemos, o más bien donde realizamos las pruebas de secreción de aldosterona, cortisol y de la renina. También se activa por la depresión de sal, por la estimulación beta-adrenérgica, por los opiáceos, las prostaglandinas que son vasodilatadoras, la calcitonina, algunas citocinas como el TNF-alfa y la interleucina 1, las dietas altas en proteínas y también pues la acción del sistema simpático a través del neurotransmisor noradrenalina, que pues esta activa o más bien manda señales a través de los nervios yuxtaglomerulares y también a través de las neuronas que se encuentran en el músculo liso, de la arteria aferente glomerular, arterial aferente glomerular, perdón. Y pues en condiciones anormales, como pueden ver en estos dos cuadritos, estas serían las situaciones en las que se podría poner en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sería, por ejemplo, en un hiperaldosteronismo primario, que vamos a ver en las diapositivas siguientes, y estas se producen principalmente, como ven, el 60% de los casos se produce por un adenoma que es productor de aldosterona, por eso se le llama aldosteronoma. También se puede producir por una hiperplasia suprarrenal bilateral, que a esta condición se le conoce como aldosteronismo idiopático, que puede ser bilateral multinodular o bilateral simétrica, o también por una hiperplasia unilateral, por un hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides y también puede suceder un hiperaldosteronismo primario por un carcinoma productor de aldosterona. Realmente estas serían las causas principales. Estas dos últimas pues ya son muy raras que sucedan, que es el hiperaldosteronismo familiar y el carcinoma ovárico productor de aldosterona. Y bueno, aquí hay otras condiciones en las que no solo la aldosterona puede estar afectada, sino que también otros mineralocorticoides. Realmente, pues el mineralocorticoide más importante es la aldosterona, pero existen otros. Entonces, esto puede suceder cuando hay defectos enzimáticos congénitos, como vimos ayer, la deficiencia de estas enzimas, que también se encargan de la producción de corticosteroides, de un pseudohiperaldosteronismo que normalmente se produce en el síndrome de Lidl, mineralocorticoides exógenos, síndrome de Cushing, resistencia primaria a cortisol, exceso aislado de desoxicorticosterona y un exceso aislado de corticosterona. Estos dos últimos pues son metabolitos que se producen en la síntesis de la aldosterona. Entonces, pues cuando hay un exceso de estas dos hormonas, es como si la síntesis de la aldosterona se estancara en estos pasos y entonces ya no llegara a producirse la aldosterona. Y bueno, vamos a comenzar ya a ver el hiperaldosteronismo primario. Como su nombre lo dice, pues es un síndrome que resulta de la producción y secreción excesiva de la hormona aldosterona por la zona glomerular de la corteza, de la corteza suprarrenal. Esta patología es la causa más común de hipertensión de origen suprarrenal. Por eso es que cuando vemos a un paciente que tiene hipertensión arterial, pero no es muy clara
etiología debemos pensar que quizás tiene un origen suprarrenal. De hecho, el 10% de todos los pacientes que tengan hipertensión arterial moderada severa probablemente tengan un hiperaldosteronismo primario. Los pacientes con aldosteronismo primario tienen mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular que los que tienen una hipertensión esencial. Es por eso que su diagnóstico temprano es muy importante, porque a diferencia de los otros tipos de hipertensión, este es una hipertensión que puede ser curable en 70% de los casos. Entonces, pues sí es importante que lo detectemos a tiempo. Como les comentaba, pues la causa más frecuente es que sea por un adenoma, pero en situaciones menos frecuentes podría suceder por una hiperplasia bilateral suprarrenal o por adenomas múltiples. Y también hay que considerar que solo 1% de los adenomas suprarrenales totales son adenomas productoras de aldosterona. Las patologías que podemos asociar con hiperaldosteronismo van a ser 4 importantes, que van en orden conforme a su causa, conforme a su frecuencia, perdón. El aldosteronoma, pues como ya vimos, es el más frecuente. Después le sigue el aldosteronismo idiopático. Después le sigue el aldosteronismo suprimible con glucocorticoides o dexametasona. Y por último, el carcinoma suprarrenal. Aquí pues ya vamos a ver las causas más a fondo. Y bueno, les hice este cuadrito para que, bueno, realmente contiene todas las características más importantes de cada patología, y además quiero que, bueno, se queden también con este apartado que dice secreción de aldosterona, porque este nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el aldosteronoma, que también se le conoce como el síndrome de Cohn. Aquí me faltaron 2 Ns, pero es síndrome de Cohn. Conforman el 60% de los casos. Son tumores pequeños, pero son de carácter benigno. Normalmente suelen tener un tamaño de menos de 2 centímetros, y estos tumores suelen contener células de las 3 zonas de la corteza suprarrenal. Este adenoma es más frecuente en mujeres que en hombres y sucede sobre todo en la edad de 30 a 40 años, y es muy raro verlo en niños. La secreción de aldosterona, como les comentaba, que estos tumores tienen 3 células de las 3 zonas de la corteza suprarrenal, pueden tener una acción casi autónoma, pero también algo dependiente de la ACTH, y no tienen regulación por otros factores supresores. Esto va a ser importante para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, como les digo, pues quédense con este dato que es muy importante. Después le sigue el aldosteronismo idiopático, que conforma el 20 a 30% de los casos. El aldosteronismo idiopático se produce porque hay una hiperplasia suprarrenal que suele ser bilateral, pero también podría suceder unilateral. Y este es de carácter difuso, micro o macronodular. Esta, al contrario que el aldosteronoma, se produce más en hombres que en mujeres, y sobre todo en una edad avanzada. Otra cosa que se comentaba en el libro del Dorantes es que del adenoma a la hiperplasia, pues hay un espectro que suele ser muy, un poco ambiguo, porque pues el adenoma puede tener condiciones de hiperplasia, y la hiperplasia pudiera llegar a desarrollar un adenoma. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la secreción de aldosterona está regulada por la angiotensina 2, y por eso responde a cambios posturales y de baja de sodio. Como tercera causa tenemos el aldosteronismo suprimible con glucocorticoides o dexametasona, y este conforma el 1% de los casos. Este es un trastorno autosómico dominante en el que sucede una duplicación del gen en el cromosoma 8 que codifica a la 11-beta hidroxilasa. Esta es una enzima que pertenece a la vía sintética del cortisol, y también codifica para la aldosterona sintetasa. Entonces, pues estas 2 hormonas van a estar altas, y
bueno, en cuestión del hiperaldosteronismo va a haber una sobreproducción de aldosterona, que por tanto está regulada también por el ACTH. Por lo tanto, como si fuera el cortisol, pues va a tener un ritmo circadiano que se suprime con glucocorticoides. Y esta es una adenoma que rara vez se ha visto, pero sí puede estar presente en la neoplasia endocrina. Ay, se me olvida lo que significa la M, pero bueno, este síndrome que es el NEM1. Y la secreción de aldosterona, pues como ya mencioné, es la que tiene mucha más dependencia de la ACTH. Y por último, tenemos al carcinoma suprarrenal, que conforma a menos del 1% de los casos. Es muy raro que suceda, pero pues sí puede ser una de las causas. Y este, pues como su nombre lo dice, es un tumor maligno, es un tumor de mayor tamaño, suele tener un tamaño de más de 4 centímetros y este tumor produce otras hormonas además de aldosterona. El diagnóstico va a evidenciar que hay invasión a otros tejidos que estén cercanos o la presencia de metástasis. Y ese es un carcinoma que no tiene base familiar, es de carácter esporádico. Y bueno, aquí les señalé nada más para que recuerden que estos dos, el aldosteronoma y el aldosteronismo suprimible con glucocorticoides o dexametasona, pues son dependientes de ACTH. Entonces, recuerden que los que son dependientes de ACTH pueden llegar a tener un ritmo circadiano o que son suprimibles con glucocorticoides. Y por último, el aldosteronismo idiopático pues es dependiente de la angiotensina 2, por eso es suprimible con captopril. Ahora vamos a ver un poco de la clínica. Estos pacientes, pues como podríamos imaginar, por esta acción hiperexcesiva de la aldosterona va a haber una hipertensión arterial, porque pues recordemos que esta hormona retiene agua y sodio, saca potasio, la el sistema renina-angiotensina aldosterona además expande el volumen circular, aumenta el sodio corporal total y aumenta las resistencias periféricas. Entonces es pues un bonche de condiciones que producen que haya hipertensión arterial en el paciente. También pues vamos a tener la hipopotasemia y la caliuresis. Caliuresis significa que hay salida de potasio en la orina, que es excesiva, por lo mismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También puede haber una hipernatremia por esta retención excesiva de sodio y una alcalosis metabólica, porque recuerden también que la aldosterona, además de que saca potasio, saca también hidrogeniones. Entonces, cuando hay un déficit, por así decirlo, de hidrogeniones, pues se produce una alcalosis que es de carácter metabólico. Los datos de laboratorio que vamos a poder observar en estos pacientes, pues como les comentaba, puede haber hipopotasemia, que es menor a 3.5 miliequivalentes sobre litro, con presencia de una alcalosis metabólica y el sodio puede estar en límites normales altos. También pues vamos a tener una caliuresis que es mayor a 30 miliequivalentes en 24 horas, pero esto sucedería más en pacientes que tienen un tratamiento con diuréticos o con dietas que son altas en sal. Por lo que en pacientes que no tengan estas condiciones, es decir, que pacientes que pues consumen menos sal en su dieta o que no tienen un tratamiento con diuréticos porque no tienen una hipertensión previa, pues puede no presentarse la hipopotasemia, que es el 90% de los casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes en donde la hipopotasemia no nos está avisando que pues hay un problema en la secreción de aldosterona? Pues lo que vamos a hacer son realizar otras pruebas que son también muy eficientes para hacer el diagnóstico. Primero que nada, pues vamos a medir las concentraciones de aldosterona. Normalmente, pues el aldosteronismo se refleja en concentraciones mayores a 15 nanogramos sobre decilitro, más una renina suprimida. Ay, perdón. Me salió la Lolita ya, pero bueno. Después seguimos con la renina suprimida, que es menor a 3 nanogramos sobre mililitro por hora. Y la prueba más confiable que vamos a tener para estos pacientes es realizar el cociente aldosterona-renina, que va a ser mayor a 30 en estos pacientes. Pero en pacientes que ya tienen de por sí una hipertensión esencial,
esta relación aldosterona-renina suele ser menor a 20. Es por eso que en estos pacientes, pues les vamos a quitar el tratamiento que llevan para la hipertensión. Además, vamos a reponer las concentraciones de potasio que tengan alteradas. Y en casos en que el paciente pues tenga una hipertensión arterial grave, vamos a dar verapamilo, hidralazina o prazacin, que pues estos actúan a nivel del riñón para pues controlar un poco la hipertensión, como les digo, en caso de que sea un caso grave. Aquí les pongo también este cuadrito que debemos tener en cuenta, que es que en el aldosteronismo secundario, la relación de aldosterona y actividad de la renina plasmática es normal. Entonces, esto nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre hiperaldosteronismo primario y en un aldosteronismo secundario. Otros datos de laboratorio que podemos tener en estos pacientes es la hipomagnesemia o una intolerancia a la glucosa. Y bueno, las muestras que vamos a sacar para cortisol, aldosterona y actividad renina plasmática van a ser a las 8 de la mañana en un paciente que esté en decúbito, a las 12 p.m. Ya después de estar deambulando o estar al menos una hora de pie, y vamos a observar si hay una respuesta que está basada en el horario o en la postura, y vamos a hacer el diagnóstico diferencial de hiperaldosteronismo primario. Y bueno, ahora vamos a ver el algoritmo diagnóstico del hiperaldosteronismo primario. Una vez que, bueno, primero que nada, pues tenemos que nos llega un paciente con hipertensión arterial que tiene hipopotasemia, ¿no? Entonces, bueno, esto sucede de forma clásica, pero como les comento, no todos los pacientes llegan a tener la hipopotasemia. Entonces, lo que vamos a hacer es la prueba más confiable, que es la relación aldosterona y el cociente aldosterona y actividad renina plasmática, que suele ser mayor a 30, y la aldosterona, que refleja un aldosteronismo que se ve como concentraciones mayores a 15 nanogramos sobre decilitro. Entonces, aquí pues ya nos está indicando muy seguramente que se trate de un hiperaldosteronismo primario. Pero en caso de que este cociente aldosterona y actividad renina plasmática sea menor a 30, pues muy probablemente se trate de un paciente que tiene hipertensión esencial o un hiperaldosteronismo secundario o otros hipermineralocorticismos. Entonces, bueno, regresamos a que el paciente salió con este cociente que es mayor a 30, entonces ahora lo que vamos a realizar es una prueba de confirmación. Y tenemos 4 pruebas confirmatorias posibles que podemos realizar en el paciente. La primera, que sea una sobrecarga oral de sodio a través de la dieta. La segunda es que realicemos una sobrecarga que no sea oral, sino que es intravenosa de sodio. Esta se realiza administrando al paciente 2 litros de solución salina al 0.9% por 4 horas al menos en decúbito. Y esta sería la prueba que pues la menciona la literatura, que es como la prueba de la preferible. Otra prueba confirmatoria que podríamos realizar es la supresión con fludrocortisona. La fludrocortisona es un mineralocorticoide. Entonces, este mineralocorticoide podría regular la producción o secreción de la aldosterona en condiciones normales, pero en pacientes que llegaran a tener pues un adenoma que, como les comentaba, tiene actividad casi autónoma, pues no va a existir una supresión. Y también por último podemos realizar una supresión con captopril. Le damos de 25 a 50 miligramos vía oral, y esto pues como recordarán, les dije que el hiperaldosteronismo idiopático es dependiente del captopril. Entonces, si le damos a estos tipos de pacientes captopril, esperaríamos que suprimiera la secreción de aldosterona. Entonces, bueno, aquí regresamos al algoritmo. Entonces, ya realizamos una prueba de confirmación y vemos que la aldosterona no está suprimida. Entonces, esto nos indicaría
de un hiperaldosteronismo primario confirmado. Y en caso de que no estuviera suprimida la aldosterona, pues nos hablaría más de una hipertensión de carácter esencial. Ya una vez que tenemos el hiperaldosteronismo primario confirmado, pues ya podemos realizar un estudio de imagen que puede ser la tomografía o una resonancia magnética suprarrenal, donde vamos a observar si hay masas suprarrenales que sean, por ejemplo, mayor a 4 centímetros, pues nos hablaría de un posible carcinoma, o bien que encontremos nódulos que son hipodensos, que son mayor a 1 centímetro. Esto si suceden en pacientes menores a 40 años o si sucede un carcinoma, pues hacemos suprarrenalectomía. En pacientes que tengan más de 40 años y que tienen micronódulos unilaterales menores a 1 centímetro también, pues vamos a ver si existe una contraindicación para realizar la cirugía, o si, por ejemplo, el paciente no quiere, no desea la cirugía, pues con base en esas condiciones vamos a decidir si sí se hace o no se hace. Si el paciente decide no hacerse la cirugía o hay una contraindicación, pues vamos a dar un tratamiento farmacológico, y si el paciente pues si desea hacerse la cirugía, lo primero que debemos hacer es un muestreo venoso suprarrenal. Esta es una prueba preoperatoria para que pues procedamos a realizar la cirugía sin mayor complicación. Y también lo que podríamos hacer como una prueba, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, una prueba adicional podría ser una prueba con dexametasona para diferenciar un hiperaldosteronismo idiopático, que pues es un hiperaldosteronismo que es dependiente de captopril, no de dexametasona, y por tanto no va a suprimir. Pero si fuera un adenoma que es un adenoma o que es un hiperaldosteronismo primario suprimible por glucocorticoides, pues sí va a suprimir. Esto sobre todo para hacer el diagnóstico etiológico diferencial. Otras pruebas diagnósticas que nos pueden ser útiles para esta patología, pues como les comentaba, el radiodiagnóstico, que es mediante un TAC o una resonancia magnética, donde vamos a observar si hay tumores suprarrenales, pero recuerden que siempre vamos a hacer las pruebas de laboratorio primero, antes de realizar un radiodiagnóstico. Y bueno, lo que aquí vamos a encontrar puede ser ya sea un aldosteronoma de carácter benigno, que son nódulos hipodensos menores a 2 centímetros. Como podemos ver en esta imagen, se ve el nódulo hipodenso a nivel de la glándula suprarrenal, pero si ya se tratara de un carcinoma, pues estos suelen ser de mayor de 4 centímetros de tamaño. También podríamos realizar una cateterización de vena suprarrenal. Esto es útil cuando el diagnóstico no nos queda muy claro a qué se debe, o también como procedimiento prequirúrgico. Este es un tratamiento que pues, esta es una prueba diagnóstica que pues sí tiene características invasivas, entonces pues no le exenta de morbimortalidad en el paciente, y además debe ser realizado por un radiólogo que tenga experiencia y que pues sea calificado para realizar esta cateterización, porque suele ser pues sí, es compleja para funcionar la vena suprarrenal adecuadamente. Esta prueba lo que va a hacer es evaluar el gradiente de aldosterona que existe entre ambas venas suprarrenales y la vena cava inferior, que es a donde drenan. Y por último podemos realizar un gamagrama con iodocolesterol, que es como si hiciéramos un gamagrama cuando se trataba de problemas de tiroides, solo que pues aquí es con iodocolesterol. Entonces lo que vamos a ver es la captación que existe de esta sustancia, y esta se realiza junto con la supresión con dexametasona para que hagamos correlación de las anormalidades anatómicas que se van a ver reflejadas en las pruebas de laboratorio, pero también con la función, que pues aquí se van, más bien con el gamagrama es como podríamos ver
si son hipercaptantes, si son hipocaptantes. Sin embargo, esta prueba no permite identificar adenomas que sean menores a 1.5 centímetros de tamaño. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Entonces, como recordarán, pues tenemos que tener en cuenta que existen estas 4 principales etiologías. Entonces, va a depender de la etiología que tenga el paciente y pues de los resultados de las pruebas de laboratorio que ya hicimos. Entonces, en un aldosteronoma lo que realizaríamos pues es una suprarrenalectomía y vamos a tener un manejo preoperatorio para corregir la hipopotasemia y además normalizar las cifras de presión arterial. Normalmente esto se hace con espironolactona de 400 miligramos al día por 6 a 8 semanas. Si la cirugía no se puede realizar en el paciente, pues vamos a implementar un tratamiento que sea farmacológico de espironolactona a dosis bajas, que pues eviten que se puedan desarrollar efectos adversos, pero que además pues mantenga la presión en condiciones normales y se pudiera agregar otro diurético como la amilorida. En caso de que tuviéramos un aldosteronismo idiopático, pues no está indicada la cirugía, en este caso no. Entonces, lo que se hace es un manejo médico con espironolactona y bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina o un calcio antagonista. Si tuviéramos un aldosteronismo suprimible con glucocorticoides o dexametasona, pues como lo dice su nombre, como es suprimible con corticoides, pues lo que damos es dexametasona en dosis de 0.25 miligramos en la mañana y 0.75 miligramos antes de dormir. También pudieran agregarse espironolactona u otros diuréticos si es que la presión arterial no se normaliza. Y por último, el carcinoma suprarrenal, pues como es el de peor pronóstico, pues lo que realizaríamos es, si el paciente es candidato a cirugía, pues lo realizamos. Si no, se puede tratar también con radioterapia o que el paciente participe en un ensayo clínico de quimioterapia o terapia biológica. También mencionaban que se pudiera administrar este fármaco que es quimioterapéutico, que es el mitotane, y después de que el paciente ya estuvo bajo este tratamiento, después vamos a darle terapia de sustitución hormonal con glucocorticoides, porque este quimioterapéutico va a bloquear la secreción de las hormonas de la glándula suprarrenal. Y bueno, por último vamos a ver los diagnósticos diferenciales del hiperaldosteronismo primario. Pues debemos ver que no se trate de un hiperaldosteronismo secundario, en donde, como les comenté, en las concentraciones de aldosterona no van a estar elevadas. Bueno, más bien, no va a tener un cociente de aldosterona, renina y actividad de renina plasmática que sea mayor a 30, como sucedía en el hiperaldosteronismo primario. En el hiperaldosteronismo secundario lo que sucede es que hay elevaciones de la hormona aldosterona, pero porque hay una hiperreninemia. Entonces, lo que pasa es que aquí, como hay una baja de volumen circulante, pues esto estimula que se secrete la renina, pero en niveles excesivos, y entonces por acción indirecta, por así decirlo, eleva las concentraciones de aldosterona. Entonces, este hiperaldosteronismo se va a deber a las causas que tengan una baja en el volumen circulante, como puede ser una deshidratación hiponatrémica, una insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis que se acompañe con ascitis, diuréticos, tumores secretores de renina, una hipertensión maligna o estenosis de arteria renal. Y el tratamiento pues es corregir la alteración primaria y dar antagonistas de la aldosterona, como pues vimos, el de preferencia es la espironolactona, porque este compite con la aldosterona para unirse a su receptor en el túbulo colector distal. También otro diagnóstico diferencial que debemos hacer es que se trate de otros mineralocorticoides, en donde pudiera suceder por una hiperplasia suprarrenal congénita,
que como vimos ayer, pues es porque hay deficiencias en las enzimas que producen la que participan en la síntesis de otros mineralocorticoides. Sin embargo, las diferencias que vamos a encontrar es que no hay una elevación de la aldosterona y que además es en edades tempranas. También debemos pensar en el síndrome de Liddle, que es un pseudohiperaldosteronismo. Este es un trastorno autosómico dominante y, bueno, en el que sucede un incremento en la actividad de los canales de sodio en el túbulo renal distal. Entonces, pues lo que hacen es reabsorber de forma excesiva el sodio y excretar excesivamente el potasio. Entonces, las diferencias van a ser que las concentraciones de aldosterona son normales, porque realmente no existe un problema con la secreción hormonal, sino a nivel renal, a nivel de los canales de los túbulos colectores distales. Y el tratamiento pues va a ser con amilorida. Y por último, debemos también tener en cuenta que hay algunos fármacos que pueden producir un hiperaldosteronismo, como la carbenoxolona, que se utiliza en la enfermedad acidopéptica, que no se conoce muy bien el mecanismo de acción de este fármaco, pero lo que hace es que protege la mucosa gástrica y además impide la conversión de cortisol a cortisona, que es un metabolito inactivo. Entonces, pues lo que hace es retener sodio y además producir hipopotasemia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el feocromocitoma. La que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos que ver qué es. Primero, el feocromocitoma es un tumor de las células cromafines en el sistema simpático adrenal. Estos son los que producen adrenalina, noradrenalina, entre otras catecolaminas. Vamos a ver primero por qué se llaman cromafines. Y bueno, tenemos que recordar que estas células vienen de la médula adrenal y son derivados de la cresta neural. El nombre como tal viene porque se tiñe con sales de cromo, estas sales se oxidan y se polimerizan. De este modo las catecolaminas se van a teñir de un color más o menos marroncito, de ahí viene este nombre. Y bueno, lo que tenemos que saber de estas es que van a secretar las catecolaminas como lo son la adrenalina, noradrenalina y la encefalina. Y bueno, estas, como sabemos, son las que se producen principalmente por respuesta al estrés. Esto pues nos va a dar una idea muy amplia de cómo va a ser el cuadro clínico. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, al año tenemos que en el mundo de 2 a 8 millones de personas van a presentar esta patología. Y aquí tenemos que tener en cuenta que muchas veces se confunde el diagnóstico y piensan que es hipertensión, que no se puede controlar, pero realmente no investigan más allá y no ven que es el problema de fondo y por lo tanto no lo resuelven y por lo tanto las crisis se siguen descontrolando. La edad media para que aparezca este diagnóstico es de los 40 años aproximadamente. A esa edad va a ser el intervalo en el que se descubre. Y bueno, tenemos que saber también que el 0.1% de todos los hipertensos en total en el mundo van a presentar esta neoplasia sin que lo sepan y simplemente pues van a estar sin un buen diagnóstico y un buen control y tratamiento. La que sigue, por favor. Esta enfermedad se va a ver mucho. Bueno, el Harrison nos maneja la regla de los 10. Estos son los que nos pone el Harrison, que 10% van a ser de manera bilateral en las dos glándulas suprarrenales, 10% van a ser extrasuprarrenales y 10% van a estar asociadas a procesos cancerosos. La que sigue, por favor. Sin embargo, también en un artículo que encontré, maneja mucho más de esta parte de la regla de los 10. Igual nos van a mencionar que 10% son malignos, 10% son bilaterales, aunque se ha descubierto que mucho más en el lado derecho. El 10% afecta fuera de las glándulas suprarrenales, el 10% es intraabdominal, el 10% va a estar asociado a patologías que son genéticas o familiares y el 10% pues también aparece en niños. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de cómo se va formando estas catecolaminas. Bueno, vamos a tener primero a la tirosina. La tirosina como tal entra al feocromocito y con la ayuda de la acetilcolina va a pasar de tirosina a L-dopa. Esto lo va a hacer a través de la tirosina hidroxilasa.
Después la L-dopa va a pasar a dopamina por la dopa descarboxilasa. No se ve mucho ahí, pero pues eso es. Y de ahí, bueno, se van a formar lo que son las catecolaminas. Primero va a ser la noradrenalina y después ya pasa a la adrenalina. En total, la secreción de adrenalina va a ser el 80% y de adrenalina va a ser más o menos un 20%. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí qué es lo que tenemos que saber, que son neoplasias muy vascularizadas, entonces la diseminación va a ser muy amplia. Si se vuelve un proceso canceroso, va a ser de muy difícil control y no va a tener un buen pronóstico. El pronóstico un poquito más adelante lo voy a tratar, pero pues tenemos que saber esto, que la diseminación va a ser muy burda y muy grande. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, como va a estar relacionado a catecolaminas que se producen normalmente en procesos de estrés de nuestro cuerpo, vamos a tener que sus manifestaciones clínicas van a ser de una forma muy variable. De hecho, en el Harrison lo manejan como que es el gran simulador. O sea, realmente va a tener muchas manifestaciones que se van a confundir con muchas otras patologías, pero de manera inicial tenemos que tener en cuenta que va a haber cefalea, palpitaciones, hiperhidrosis, y esto recordamos que es cuando sudan las manos, y también va a haber hipertensión que no se puede controlar, que de hecho, pues como les decía, puede que le estén tomando tratamiento, pero si no desaparece este tumor, pues va a seguir manifestando esto. Y bueno, lo clásico, pues la hipertensión descontrolada, y hay que tener en cuenta también que un porcentaje de pacientes, más o menos amplio, va a tener este tumor de manera latente. O sea, realmente no va a tener síntomas, no va a tener como nada que exprese que tiene esta enfermedad, sin embargo lo va a tener y las manifestaciones se van a dar hasta que ya está demasiado descontrolado. La que sigue, por favor. Bueno, esta tablita la saqué del Harrison, viene por orden del 1 al número 18, las manifestaciones clínicas que van a tener. Vamos a mencionar las primeras 5. Tenemos que tomar en cuenta que va a haber cefaleas, ataques de sudoración, palpitaciones y taquicardia, hipertensión sostenida paroxística y ataques de ansiedad o pánico. Todo lo que ya vimos que está relacionado con el sistema nervioso simpático y el aumento de las catecolaminas. Bueno, esa tablita se las dejo para que la tengan en la presentación. La que sigue, por favor. Y bueno, esta, aunque va a ser una patología de manera crónica, va a tener como crisis o picos en el que el tumor va a secretar mayor cantidad de catecolaminas, y esto se va a manifestar de diferentes maneras, como es la ansiedad, la palidez de los tegumentos de la persona, va a tener hipertensión, taquicardia y palpitaciones. Esto es como lo más clásico del cuadro que vamos a tener. La que sigue, por favor. Van a haber eventos que van a desencadenar las crisis. El Harrison nos maneja que va a ser aproximadamente de 1 hora cada crisis, y los desencadenantes pues pueden ser muchos. Básicamente la manipulación y el mover básicamente al paciente puede ocasionar que aumenten estos picos de secreción de catecolaminas. De hecho, pues una cirugía, hasta los cambios en la posición, que el paciente haga ejercicio, el embarazo y diversos fármacos. Aquí hay que hacer hincapié que los que más van a tener interacción con el feocromocitoma son los antidepresivos tricíclicos, los opioides y la metoclopramida. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en la parte del diagnóstico, igual que en la enfermedad que nos acaba de explicar Ale, primero pues se tiene que hacer la detección de catecolaminas en el plasma. Primero siempre va a ser la parte bioquímica y después lo vamos a complementar con estudios de imagen. Los estudios de imagen pues son muy importantes porque, por ejemplo, estudios como la gammagrafía nos van a decir si el feocromocitoma como tal es benigno o maligno. Un poquito más adelante les voy a mostrar el algoritmo que nos maneja la GPC. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse una tablita que maneja el Harrison sobre la sensibilidad y especificidad de los diferentes estudios para poder detectar el feocromocitoma. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí el diagnóstico diferencial. Tenemos que tener especial cuidado con la hipertensión esencial, ataques de ansiedad, porque pues igual van a tener básicamente los mismos manifestaciones clínicas. Únicamente lo vamos a poder diferenciar si hacemos estudios y lo vemos pues por un largo tiempo de que el paciente no mejore. También pues se puede confundir con el consumo de cocaína, uso de anfetaminas. Y bueno, en general cualquier manifestación que tenga que ver con el aumento de catecolaminas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse el algoritmo. Este lo saqué de la guía de referencia rápida sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en el adulto. Vieron una parte que es pues especial de feocromocitoma y cómo detectarlo. Como les decía, lo primero que tenemos que ver es que tenga pues los síntomas clásicos, ¿no? Que son la cefalea, las palpitaciones, los ataques de pánico, la diaforesis, la hipertensión arterial paroxística.
De ahí, pues hay que medir las catecolaminas en el plasma. Esto realmente va a ser la pauta que nos va a dar si es o no feocromocitoma. Si hay mayor de 2000, eso ya es como una confirmación bioquímica, básicamente si lo tiene. Si tiene de 1000 a 2000, tiene que hacerse una prueba de supresión de clonidina, que este es un medicamento para tratar la hipertensión. Y si tiene mayor a 1000, pues hay que hacer igual estimulación del glucagón para igual hacer la confirmación del proceso bioquímico. La que sigue es igual una continuación del algoritmo, pero no me cabía ahí, sino se iba a ver la letra muy chiquitita. ¿Le puedes cambiar, por favor, Ale? Y bueno, ya que tenemos esta parte bioquímica, hay que ver con pruebas de resonancia magnética. Aquí vamos a ver si hay tumor o si no hay tumor. Si hay tumor, básicamente, y que se note a través de un estudio de imagen, es básicamente, ya, tienes el feocromocitoma. Si la imagen es isointensa, puede ser que lo tengas, pero todavía hay que hacer como más búsqueda a ver si sí es feocromocitoma o no. Se tiene que continuar la búsqueda en el cuello, en el tórax, en el abdomen, y se puede complementar esto con medicina nuclear. Si el estudio con medicina nuclear da que es positivo, pues es igual a que sí tenga feocromocitoma. Igual puede que no tengas tumor, pero a través de un estudio nuclear, pues sí que se vea que hay un feocromocitoma. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al feocromocitoma maligno, recordando esto de la regla de los 10 que nos maneja el Harrison, vamos a tener que más o menos entre el 5 al 10% van a ser cancerosos. Produce metástasis a distancia, por lo mismo que les decía que va a ser... se va a diseminar demasiado porque hay muchos vasos sanguíneos y pues recordemos que los procesos cancerosos también aumentan el proceso de la formación de neovasos. Y bueno, va a ser de difícil tratamiento. El Harrison nos menciona que puede ocuparse la quimioterapia, que no es la única que se ocupa, pero pues que realmente no tiene una buena sobrevida. De hecho, el pronóstico a 5 años es del 30 al 60%. La que sigue, por favor. Otra cosa que puede ser pues bastante peligroso es el feocromocitoma en el embarazo. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a descontrolar todo lo que es la hipertensión, va a descontrolar la tensión arterial y esto va a ser pues bastante dañino para tanto como para la mamá como para el bebé. Por lo tanto se recomienda que se extirpe entre los 4 y los 6 meses de gestación. La detección a veces suele ser profiláctica, o sea, si tienes como familiares que lo tengan y tú estás embarazada, pues vas a checar que no vayas a tener esta patología y hacerte estudios bioquímicos para pues tener un embarazo en las óptimas condiciones. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, lo principal que tenemos que hacer es buscar extirpar el tumor a través de una suprarrenaloctomía parcial o total. Esto igual va a depender de la cantidad de catecolaminas que tenga y de lo que se dictamine por el médico. Y bueno, cuando se está haciendo el tratamiento quirúrgico, pues hay que ver que el paciente pues se mantenga estable en cuanto a la tensión arterial, porque pues con las interacciones que va a haber entre la anestesia, entre que lo estén manipulando, pues puede llegar a producir picos y a formar crisis. Esto pues puede ser muy peligroso a la hora de extirparlo. Y también hay que tener mucho cuidado con estos picos de aumento de catecolaminas al momento de intubar al paciente o en sí de manipular el tumor, porque pues como habíamos visto, puede disparar como tal las catecolaminas. Y bueno, también se puede complementar esta terapia si el paciente pues no es como candidato o se prefiere no hacer intervención quirúrgica, que en realidad pues no es lo ideal, con medicina antihipertensiva, pero pues vamos a ver que mientras esté el tumor va a seguir habiendo estos crisis de tensión arterial alta y pues realmente no va a ser una curación, simplemente va a ser como pues mantenerlo dentro de lo que cabe en parámetros estables, pero pues si queremos realmente curar a nuestro paciente, la intervención quirúrgica va a ser como pues nuestro principal candidato. La que sigue, por favor. Y bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, ahora yo les voy a dar, junto con mi compañera Vale, el tema de amenorrea. Primero, lo importante que quise poner aquí es la fisiología de la génesis folicular y el ciclo menstrual para posteriormente entender mejor el tema de amenorrea. Bueno, este ciclo menstrual va a estar regulado por las interacciones complejas entre el eje hipotálamo hipoficiario, pero aquí obviamente pues tenemos al ovario y al útero que van a actuar en este eje. Principalmente pues vamos a tener en el hipotálamo que va a secretar la hormona GnRH, que esta a su vez va a activar por medio de la
adenohipófisis, principalmente las hormonas que van a ser liberadas como la FSH y la LH. Estas van a actuar directamente en el ovario o en el útero y van a secretar diferentes tipos de hormonas como la progesterona o el estrógeno. En la otra diapositiva está un poquito más. ¿Podrías pasarlo? Gracias. Bueno, espero sí se pueda ver bien, es que no encontré otra imagen más bonita y no pude ponerla con mejor calidad. Pero bueno, como les decía, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central que va en el hipotálamo, vamos a secretar GnRH y posteriormente en la adenohipófisis vamos a secretar las diferentes tipos de hormonas que van a actuar aquí, que son la LH y la FSH. La FSH va a activar por medio de las células de la granulosa, se va a activar para dar los estrógenos y por otro lado la LH va a ser activada, bueno, se va a producir y su célula diana va a ser la célula de la teca para posteriormente producir andrógenos y gestágenos, que son las hormonas que van a ser importantes aquí. En la siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la esteroidogénesis ovárica. Como, bueno, ya les mencionó un poco mi compañera Jess. En el ovario, la síntesis de hormonas se va a llevar a cabo con la participación de dos células, las células de la teca y las células de la granulosa. Estas pues van a estar controladas por la LH y la FSH. Los andrógenos se van a formar en las células de la teca por estimulación de la LH y los estrógenos sí se van a formar en las células de la granulosa. La biosíntesis de la progesterona se va a realizar en las células de la granulosa y en las de la teca cuando ambas se transforman en las células lúteas. La que sigue, por favor. Y pues ya hablando más a fondo de la formación de las hormonas, bueno, el colesterol va a ser el precursor de las hormonas esteroideas. La síntesis va a iniciar con la biotransformación del colesterol a pregnenolona, esto por la acción del colesterol desmolasa. Bueno, la pregnenolona se va a biotransformar posteriormente a progesterona por acción del complejo enzimático de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta progesterona se va a transformar después en androstenediona por acción de un complejo enzimático que es el 17-alfa hidroxilasa. A partir de esta androstenediona se puede producir testosterona y estrona por acción de la aromatasa. En el caso de la testosterona, esta se va a poder biotransformar a estradiol por acción también de la aromatasa o también puede reducirse en su carbono número 5 a través de la enzima 5-alfa reductasa. Entonces esa va a ser la principal, los principales productos de la esteroidogénesis, lo que es el estradiol, los andrógenos y la progesterona. La que sigue, por favor. Bueno, ahora que ya vimos el eje para obtener los diferentes tipos de hormonas, recordemos que el ciclo menstrual pues se va a definir a la menstruación como la descamación clínica y periódica del endometrio secretor. Recordemos que cuando estamos en esa etapa o en esa fase, pues el endometrio es el que se va a desprender y esta se va a presentar en la mujer desde la menarquia, que es la primera menstruación, o hasta la menopausia. El ciclo menstrual es muy importante, que tenemos que tomar en cuenta que tiene 3 fases. Dependiendo de las fases es donde se van a desarrollar o bueno, van a dar un pico o disminución de las mismas de los diferentes tipos de hormonas. Tenemos 3 fases, que es la fase folicular o la preovulatoria, la fase ovulatoria, la fase lútea o posovulatoria. Como podemos ver en ese esquema, la fase, bueno, como ya vimos con mi compañera Vale, las diferentes hormonas que ya se dieron en la esteroidogénesis ovárica son la progesterona y el estradiol como principales. La progesterona va a estar en el pico máximo en la fase lútea, como lo podemos ver ahí,
y el estradiol va a estar un poco en pico en la fase ovulatoria y también va a dar un pico en la fase lútea. Lo que también siempre tenemos que recalcar aquí es que cuando estamos en el día 14 aproximadamente del ciclo menstrual, que es la fase ovulatoria, hay un pico de LH. Y también se dice que hay un pico de FSH, pero no tan marcado como lo hay en la LH. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más rápidamente las fases, las características de cada una de las fases. En la fase folicular, pues es inicia con el primer día del ciclo menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual pues es de 1 a 28 días aproximadamente, dependiendo de la mujer. Esta pues va a tener una duración variable y va a finalizar un día anterior de cuando se realiza el pico de LH, que es en la fase ovulatoria, pero esta se va a dar un día antes. Y bueno, en los primeros días esta va a presentar, como ya les dije en el esquema anterior, un incremento de FSH. En la fase ovulatoria va a haber una maduración del folículo dominante. Recordemos en embriología los folículos primario, secundario y terciario. Aquí va en la fase ovulatoria, se va a dar principalmente ya la maduración de este folículo para convertirse posteriormente en folículo terciario. Obviamente aquí en la fase ovulatoria, es como les comentaba, va a haber un pico de LH que va a hacer que se presente esta ruptura para dar lugar a la expulsión de este ovocito. Y bueno, aquí recordemos igual en embriología va a existir una división meiótica del ciclo celular del mismo ovocito para irse reproduciendo. Obviamente si no existe una fecundación, entonces pues va a seguirse reproduciendo y vamos a llegar a la fase lútea, que es donde las células de la teca y de la granulosa que comenté anteriormente, pues van a formar esta periferia de este folículo terciario y entonces van a, si no fue, ¿cómo se dice? Bueno, si no fue fecundado, entonces va a dar un cuerpo lúteo o amarillo, y este cuerpo lúteo va a secretar los estrógenos y la progesterona, que es lo que necesitamos aquí, y en esta fase la LH y la FSH pues van a permanecer bajos y van a aumentar cuando obviamente esta no tuvo una fecundación y van a volver a regresar a la fase folicular. La siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen igual es parecida al esquema que les puse anteriormente, donde están los diferentes tipos de hormonas en los diferentes en las diferentes fases del ciclo menstrual. Y bueno, creo que ya no hace falta explicarlo de nuevo, pero bueno, me pareció muy bonita porque ya viene como con colores y así, y ya ubicamos más fácilmente las hormonas en cada fase. La siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de amenorrea. Antes que nada, me gustaría recalcar o hacer énfasis en qué es amenorrea. La amenorrea se va a definir ya sea como la ausencia de menarquia para los 16 años, es decir, si la paciente o la mujer no ha presentado menstruación o su primera menstruación antes o después de los 16 años, esta se va a considerar que es amenorrea. Se dice que esta es amenorrea primaria porque no hay un desencadenante o no hubo menstruación anteriormente. Pero en el libro de la bibliografía de Greenspan menciona que esto puede ser redundante porque hay diferentes causas de amenorrea que no necesariamente dependen de si hubo o no antes la menarquia. Y la otra es por la ausencia de menstruación durante más de 3 ciclos. Esto quiere decir que la mujer ya presentó la primera menarquia, pero después obtuvo una ausencia de estos 3 ciclos de menstruaciones, entonces también se considera que es amenorrea secundaria porque pues ya tuvo su primera menarquia, pero como les digo, es un poco redundante decir o dividirlas en amenorrea primaria o secundaria porque creo que es en la siguiente. ¿Podrías pasarle, por favor? Ajá, porque hay muchas causas que pueden deberse de amenorrea, entonces
Este cuadro viene en el Greenspan, que me gustó mucho porque te divide cada una de las causas que puede ocasionar amenorrea, que posteriormente las voy a ir explicando, obviamente no todas, solo las más redundantes que tenemos que tocar aquí en endocrino. Pero bueno, como podemos ver, las amenorreas se pueden dividir por ausencia de caracteres sexuales secundarios, que ya eso ya es como más genético. El que voy a tocar es el de síndrome de Kallmann. En amenorrea en presencia de maduración sexual normal, como ya como lo he estado mencionando anteriormente sobre el ciclo hipotálamo hipoficiario, y también existen amenorrea secundaria a hiperandrogenismo, que pues también lo vamos a tomar como es el síndrome de ovario poliquístico o algunos otros. Entonces, pues esta tablita me pareció importante para definir las causas de amenorrea. No nada más tengamos en cuenta que existen dos, ya sea la primaria o la secundaria, como les mencioné, sino hay muchas causas que podemos definir, que puede dar amenorrea. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de amenorrea hipotalámica. Esto básicamente va a ser la incapacidad del hipotálamo para que secrete RNH, recordemos el eje, ¿no? Entonces, por consiguiente, como como el hipotálamo no puede secretar GnRH, entonces va a haber una concentración de FSH y LH bajas, y también de estradiol, como ya lo había mencionado mi compañera Vale. Entonces, por lo tanto, pues se dice que va a haber una amenorrea hipogonadotrófica, es decir, no va a haber ovulación y por lo tanto tampoco va a haber menstruación. La siguiente, por favor. Ok. La amenorrea hipotalámica, como ya les dije, se va a ver identificada por una deficiencia aislada de GnRH. Entonces, el hipotálamo, pues, es el principal fuente de esta, y por lo tanto, esta cuando el hipotálamo secreta GnRH, va a existir una síntesis y secreción de las hormonas, de las gonadotropinas hipoficiarias. Entonces, cuando existe un déficit o un daño en este ciclo, ¿cómo se dice? Pues sí, en este paso del eje, va a existir un hipogonadismo hipogonadotrófico o un hipogonadismo eugonadotrófico. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando me refiero a hipogonadismo, es una afección en la cual los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres van a producir poca o ninguna hormona sexual. Y cuando me refiero a hipogonadotrópico, me refiero cuando existe un problema en la hipófisis o en el hipotálamo. Cuando digo pues quiere decir que no hay, solamente está dañado las hormonas, que se producen pocas hormonas. Entonces aquí, ¿cuáles son las características principales? Las pacientes mujeres pues van a presentar amenorrea, que es el tema principal, ¿no? Mientras que en los hombres y también en las mujeres van a presentar un desarrollo puberal ausente o incompleto, pues por obvias razones, ¿no? Porque pues si no hay hormonas y está causado un daño en el hipotálamo, pues no va a dar un desarrollo normal aquí en los pacientes. Pero bueno, no voy a tocar mucho en los hombres porque es más, pues la amenorrea es de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que las pacientes pues van a presentar este tipo de amenorrea. La siguiente, por favor. Ahora, existen diferentes tipos de origen que van a categorizar a este tipo de amenorrea hipotalámica. El primer origen va a ser el origen genético. Aquí nos describe en la bibliografía, que es la forma más descrita de la deficiencia que puede haber en la GnRH, y se va a involucrar a un síndrome que es el que les comentaba, que es el síndrome de Kallmann. Este síndrome de Kallmann, el origen genético va a involucrar al gen CAL1. Como podemos ver en este dibujito, este síndrome se caracteriza principalmente por el daño en el cromosoma X afectado,
Entonces, por lo tanto, desde todo el eje ya no existe una producción normal de GnRH y entonces, por lo tanto, pues va a haber una baja de LH y FSH y posteriormente pues se va a haber dañado todo este eje y ya no va a producir hormonas, por lo tanto, pues va a haber amenorrea, ¿no? Y bueno, este síndrome de Kallmann se va a caracterizar por la combinación de hipogonadismo hipogonadotrófico, que era lo que les decía, ¿no? Pues hay amenorrea, no hay ovulación y por lo tanto, pues no hay menstruación. Y la anosmia o hiposmia, que es muy característico de este síndrome. Yo creo que con eso. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, ahora les dije que existían diferentes etiologías. Les dije que existía de origen genético y ahorita les voy a hablar de origen endocrino. Uno de ellos es la amenorrea hipotalámica funcional. Esta es el tipo más común de amenorrea. Se va a presentar aproximadamente entre el 15 y el 35% de los casos. Y bueno, este es un trastorno que no se ha determinado de manera definitiva su mecanismo de acción, o sea, no, su etiología como tal, o el por qué pasa no se ha diferenciado y existen muchas acciones que va a llevar a esta. Ahorita les voy a explicar cuáles. Esta amenorrea pues se va a caracterizar por la reducción en la actividad de GnRH, por el descenso de la frecuencia o la amplitud de sus pulsos. Lo que va a conducir a que por lo mismo del eje va a haber unas concentraciones bajas de FSH y LH, por lo tanto va a producir anovulación. Y como les digo, no se ha presentado alguna etiología o una fisiopatología muy determinada aquí, entonces por lo tanto se dice que se ha implicado en la leptina. Esta hormona, recordemos que se encuentra en los adipocitos, pero también, bueno, esta hormona leptina, recordemos que es la que nos da la sensación de saciedad, pero también dicen que se ha encontrado o se ha visto involucrada en la maduración del sistema reproductivo. Por lo tanto, pues esta va a estimular la actividad punzantil de la misma GnRH y la secreción de estas gonadotropinas. Entonces, las mujeres que tienen este tipo de amenorrea hipotalámica, pues van a tener concentraciones séricas muy bajas de esta misma leptina, lo que va a dar una liberación disfuncional de la GnRH porque se ve involucrada esta misma. Entonces, por lo tanto, va a haber una amenorrea. Aunque también le puedes pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Aunque también se dice que, por ejemplo, cuando tenemos esta activación anormal y de este eje hipotálamo hipoficiario, también se ve afectado el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. ¿Por qué suprarrenal? Porque, bueno, las glándulas suprarrenales, recordemos lo del cortisol, ¿no? Entonces, va a ser un iniciador que va a hacer una producción excesiva de la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, esta hormona se ha demostrado que reduce la frecuencia de GnRH. Entonces, va a aumentar los niveles de cortisol. Aquí recordemos que bueno, no sé si a las mujeres que estamos aquí les ha pasado, pero aquí habla sobre que esta amenorrea hipotalámica funcional, como les digo, no hay una etiología, una fisiopatología definitoria, pero mencionaban en el libro que se debe al estrés. Por este tipo de déficit en el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, al estrés. Entonces, cuando una mujer está sometida a una mayor cantidad de estrés, entonces existe este descontrol de este eje y por lo tanto, pues existe una función poco clara de todo este eje, por lo tanto no vamos a menstruar y a veces nosotros las mujeres podemos decir, ¿no? Que anda mal, a lo mejor estoy enferma, a lo mejor tengo otros síndromes que vamos a abarcar ahorita, como el síndrome de ovario poliquístico,
Y entonces, este estrés psicológico metabólico pues va a inducir a una alteración menstrual, que es lo que explica esta naturaleza que estamos viendo en esta amenorrea hipotalámica. La siguiente, por favor. Ahora otra de las amenorreas de la misma endocrinología es la amenorrea en un atleta. Este tipo de amenorrea se ha observado disfunción hipotalámica. La triada principalmente de esta amenorrea se le dice que es triada de un atleta. Esta se va a definir porque la mujer tiene un trastorno de la alimentación, amenorrea y osteoporosis. Esta es la triada del atleta que se caracteriza este tipo de mujeres. ¿Por qué presenta amenorrea? Porque se dice que las atletas tienen un índice de masa corporal o un peso por debajo del percentil 10. Entonces, el índice de masa corporal se ve implicado en las amenorreas, es decir, cuando las mujeres presentan un índice de masa corporal bajo, pues entonces hay veces que la posibilidad de que presenten estas amenorreas, pues es muy común. Y las atletas amenorreicas pues van a tener niveles séricos significativos menores de leptina, como les comentaba en el anterior. Se parece mucho al anterior. Y bueno, también el ejercicio extenuante va a hacer que existan efectos de este eje, porque pues obviamente las pacientes pues van a tener una deficiencia nutricional y se ve obviamente en el índice de masa corporal y por lo tanto pues suprimen a la GnRH para que produzca los diferentes tipos de hormonas y pues lleguemos a la ovulación y posterior a la menstruación. Entonces pues todo esto se ve afectado en este eje y por lo tanto existe una amenorrea. La siguiente, por favor. Y por último, ay, perdón, voy a tomar un... Y por último, les voy a hablar sobre el origen anatómico. Bueno, aquí ya hablamos de genético, endocrinológico y ahorita vamos a hablar de origen anatómico. Aquí pues van a existir numerosas anormalidades en el sistema nervioso central que nos pueden incluir, dar trastornos menstruales, como lo son los defectos en el desarrollo, los tumores cerebrales, y algunos trastornos infiltrativos, pues obviamente, ¿no? Los defectos del desarrollo, pues obviamente por todo esto, si existe un defecto, pues obviamente va a existir este déficit, ¿no? Ahora, en tumores cerebrales, la lesión anatómica más común se asocia al craniofaringioma. Cuando una persona tiene un tumor cerebral, que es el craniofaringioma, se caracteriza por esta amenorrea de origen anatómico. Y los trastornos infiltrativos van a afectar principalmente al hipotálamo. Estos trastornos infiltrativos van a ser poco comunes, pero pues sí se ve afectado aquí el eje y por lo tanto lo mismo, ¿no? Va a existir un déficit de GnRH y lo mismo, ¿no? Del eje. Por eso les hice hincapié en el eje porque pues básicamente esta amenorrea hipotalámica se basa desde el principio del eje y entonces afecta a toda la producción de las diferentes hormonas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora yo voy a continuar con amenorrea hipoficiaria. ¿Sí me escuchan bien? Sí, vale. Sí. Ah, ok. Bueno, en la amenorrea de origen hipoficiario va a haber principalmente una deficiencia de la FSH y de la LH. Esto tiene diferentes causas, entre ellas las causas genéticas, como mutaciones en el gen receptor de GnRH. Esto pues nos va a generar la deficiencia de la FSH y LH. Esta va a ser la mutación más común. Otra mutación menos común es la mutación en el gen FSH beta. En nos va a conducir a concentraciones séricas de FSH y estradiol bajas y a concentraciones plasmáticas de LH altas.
Como manifestaciones clínicas, además de la amenorrea, vamos a tener un desarrollo mínimo de los caracteres sexuales secundarios. La que sigue, Ale, por favor. En las causas endocrinas tenemos que la hiperprolactinemia va a ser una de las causas más comunes de amenorrea. Se presenta en el 15 a 30% de los casos. Para hablar de que una paciente tiene hiperprolactinemia, hablamos de que tiene una concentración de prolactina mayor a 20 nanogramos sobre mililitro, pero debemos de tener cuidado en eso porque hay diferentes factores que pueden aumentar la prolactina de manera, digamos, temporal. Por ejemplo, el estrés, el ejercicio, que la paciente haya estado consumiendo algunos fármacos como anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos. También, bueno, durante la lactancia posparto es común encontrar niveles de prolactina de 50 a 100 nanogramos sobre mililitro. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso para no dar un mal diagnóstico. Entre las características clínicas, además de la amenorrea, pues se va a ver acompañado de galactorrea. Y la que sigue, por favor. Esta hiperprolactinemia nos puede llevar a, bueno, más bien nos puede hablar de la presencia de un tumor hipofisiario. El más común, pues, es el tumor secretor de prolactina, que es el prolactinoma, que ya lo habíamos visto. Entonces, nada más muy rápidamente voy a mencionar que se clasifican, recordemos, de acuerdo a su tamaño, en microadenomas y macroadenomas. Por lo regular, estos tumores suelen localizarse en las alas laterales de la hipófisis anterior. Entonces, bueno, pero el macroadenoma sí se puede expandir más allá. Entonces, nos puede llevar a un cuadro clínico que además de la galactorrea y puede presentar la paciente cefaleas o defectos del campo visual y oftalmoplegia de verse afectado el quiasma óptico. En el tratamiento, pues es principalmente con agonistas de la dopamina. El principal fármaco que se utiliza es la bromocriptina. Este tratamiento provoca una reducción rápida de las concentraciones de la prolactina. Después de esto, la mayoría de las mujeres tienden a reanudar su ciclo menstrual después de 6 semanas de que se empieza a administrar este tratamiento. Y la galactorrea también tiende a desaparecer o a disminuir entre 1 a 3 meses después de que empieza esta terapia. También, bueno, otro tratamiento además de farmacológico encontré que es el quirúrgico, una cirugía transesfenoidal, pero que la tasa de éxito pues va a variar dependiendo del tumor. Pues mientras más grande sea, pues hay mayor dificultad de que se pueda realizar una resección completa de este tumor. Pero es una buena alternativa para pacientes, ya sea que sean intolerantes al tratamiento médico o que no hayan presentado respuesta a esto. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, la amenorrea también puede ser resultado de una destrucción de la hipófisis. Como ejemplo de esto tenemos a la hipofisitis linfocítica. Esta va a ser una enfermedad autoinmune, es poco común, pero puede causar la destrucción de la hipófisis durante el puerperio. Bueno, después de un evento hipotensivo puede ocurrir una necrosis en la hipófisis. Esto pues va a ser muy poco común porque la hipófisis está bastante irrigada. Entonces, para que exista algún daño, debe haber, para que exista alguna insuficiencia de la hipófisis o una destrucción de esta, debe haber un daño del 80 al 90%. Si esta isquemia y la necrosis se asocian con o se relacionan con una hemorragia en el posparto, se le va a conocer como síndrome de Sheehan. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, ahora vamos con las amenorreas de origen ovárico. La primera es la anovulación. Esta va a ser una causa común de amenorrea en mujeres en edad reproductiva. Esto pues va a tener relación con una ausencia en el pico de la LH y de la secreción de la progesterona. Esto pues va a llevar a que haya una ausencia de la fase lútea y pues por lo tanto no haya menstruación. La que sigue, Ale, por favor. Entre las
causas asociadas a una anovulación tenemos el síndrome de ovario poliquístico. No voy a mencionar como mucho de esto porque creo que el siguiente equipo ya se va a enfocar en este síndrome. Esta pues va a ser una enfermedad frecuente, se caracteriza por una sobreproducción de la testosterona y de la androstenediona debido a una estimulación de la LH. Va a afectar a de un 5 a 15% de mujeres en la edad reproductiva. Se va a caracterizar por, los siguientes criterios diagnósticos. Las mujeres pueden presentar irregularidades menstruales o llegar a una total ausencia de la menstruación, que sería una amenorrea, presentar hiperandrogenismo clínico bioquímico y, la presencia de 12 o más folículos quísticos de 12 a 9 milímetros en cualquiera de los ovarios y un volumen ovárico de 10 centímetros cúbicos o más. También vamos a tener que hasta un 50% de las pacientes con este síndrome puede presentar anomalías metabólicas como son una hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y pueden presentar o no sobrepeso. O sea, no todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan sobrepeso. La que sigue, Ale, por favor. Y bueno, ahora en las amenorreas por secreción de esteroides, ya sea de origen ovárico o suprarrenal, pues tenemos un hiperandrogenismo y cualquier exposición excesiva a los andrógenos nos puede provocar una amenorrea. Cuando el origen del hiperandrogenismo es por un tumor, además del hirsutismo, que es la aparición de vello en zonas que normalmente en las mujeres no nos sale, es un vello grueso y oscuro, puede salir en la barbilla, en el pecho, en la espalda o en los muslos. Además de esto, pues se va a ver acompañado de signos de virilización, como son una hipertrofia del clítoris, de la masa muscular, así como también puede haber alopecia temporal y incluso un cambio en el tono de voz, se puede volver un poco más grave. Si la concentración de la testosterona supera los 1.5 nanogramos sobre mililitro, debemos buscar la presencia de algún tumor, ya sea en los ovarios o un tumor suprarrenal. La que sigue, Ale, por favor. Y bueno, en la hiperandrogenia suprarrenal, esta puede ser consecuencia de que haya una secreción directa de testosterona por parte del tumor. Para el diagnóstico, utilizamos principalmente una tomografía computarizada y también determinaciones de la deshidroepiandrosterona. Y esta no se va a realizar de forma rutinaria, a menos que encontremos ya una elevación de la testosterona. O sea, solo va a ser como confirmatoria. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con la amenorrea debido a una insuficiencia ovárica prematura. Esta se va a caracterizar por una insuficiencia ovárica antes de los 40 años, pero después de la pubertad. Encontré que la edad más común en que se presenta es entre los 14 y los 40 años. Esto se va a deber a un agotamiento prematuro de las reservas foliculares y nos puede provocar síntomas de deficiencia estrogénica o similares a los que se dan en la menopausia, como pueden ser una dispareunia, caída de cabello, sequedad vaginal y sensación como de bochornos. Para el diagnóstico, tenemos que las concentraciones de FSH van a estar elevadas, superior a las 20 miliunidades, y esto se debe realizar en 2 determinaciones con 4 a 6 semanas de intervalo entre cada una de ellas. La que sigue, por favor. Ahora tenemos también amenorreas por anomalías anatómicas. Las amenorreas primarias con origen anatómico, digámoslo así, van a ser muy raras, pero debemos prestar atención que si la amenorrea se acompaña de un desarrollo en la pubertad normal, pero tiene dolor pélvico la paciente,
debemos pensar en estos diagnósticos: que haya una imperforación del himen, que haya presencia de tabique vaginal transverso y una aplasia vaginal, como sucede en el síndrome de Rokitansky, en el cual hay una aplasia tanto del útero, de las trompas y del tercio superior de la vagina, como lo vemos en el esquema que está señalando Alex. La que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos las amenorreas de origen uterino. Estas van a ser consecuencias de sinequias uterinas. Las sinequias uterinas son como tejido cicatrizal en el útero debido a algún proceso traumático que haya sufrido pues, el útero debido a un raspado repetido, alguna interrupción del embarazo, cirugías por miomas, partos y cesáreas. La siguiente, por favor. Bueno, para realizar nuestro diagnóstico debemos prestar atención en los niveles normales de las hormonas. En la FSH, pues tenemos que el valor normal va de 3 a 9 miliunidades internacionales sobre mililitro, la LH va de 2 a 10, la TSH de 0.2 a 4.7, el estradiol de 27 a 161 picogramos sobre mililitro, la progesterona de 5 a 20 nanogramos sobre mililitro, en el día 21 del ciclo menstrual, la prolactina de 0 a 20 nanogramos sobre mililitro y la hormona antimillerana de 0.7 a 3.5 nanogramos sobre mililitro. Recordemos que, bueno, esto puede variar de acuerdo al laboratorio, pero es más o menos los valores normales promedio. La que sigue, por favor. Para realizar el diagnóstico en una amenorrea primaria, debemos plantearnos la probabilidad de que esta tenga una causa genética. Por lo tanto, debemos interrogar antecedentes familiares, si hay algún familiar afectado por anadismo. También debemos buscar si hay alguna carencia nutricional que pueda estar relacionada con alguna enfermedad crónica. En cuanto a la exploración física, debemos evaluar el desarrollo puberal, el crecimiento de las mamas y este crecimiento mamario va a ser el primer signo de desarrollo puberal. Hay un intervalo más o menos entre el inicio del desarrollo mamario y la aparición de la primera menstruación en una media de 3 años aproximadamente. También debemos realizar una palpación abdominal. Bueno, escala de Tanner para evaluar el tamaño de las mamas y el crecimiento de vello púbico. Encontramos que en el primer estadio pues es la presencia de un pecho infantil, no hay vello púbico. En el estadio 2 hay la presencia de un botón mamario, el vello púbico no va a estar rizado, va a ser escaso y se va a encontrar solo en los labios mayores. En el estadio 3 hay un aumento y una elevación del pecho y la areola. El vello púbico va a estar rizado y va a ser oscuro y se va a ubicar sobre el pubis. En el estadio 4, la areola y el pezón van a estar elevados sobre la mama. El vello púbico va a ser ya de un tipo adulto, pero no va a estar sobre los muslos. Y en el estadio 5 vamos a encontrar un pecho adulto, la areola ya no va a estar sobreelevada y el vello púbico pues va a ser ya de un adulto y se puede ubicar en el pubis y ya hacia la zona medial de los muslos. La que sigue, por favor. En cuanto a la amenorrea secundaria, debemos primero siempre descartar un embarazo. Entonces debemos interrogar las relaciones sexuales que haya tenido nuestra paciente en los últimos meses, el consumo de fármacos que nos puedan aumentar, por ejemplo, la prolactina, que la paciente haya estado en tratamientos de radioterapia, quimioterapia o con progestágenos, evaluar su estado nutricional, evaluar si presenta dolor pélvico. También debemos medir su peso y su talla para calcular su índice de masa corporal y también evaluar la presencia o no de galactorrea. Y bueno, debemos realizar
la prueba de los progestágenos. Esto tiene como objetivo valorar la secreción ovárica del estradiol de una mujer con amenorrea. Para realizarlo, se administra un progestágeno durante 10 días. La prueba va a ser positiva si la menstruación aparece en los 8 días siguientes a la prescripción de este progestágeno. Y si es negativa, pues nos habla de una carencia estrogénica grave. La que sigue, por favor. Y bueno, este esquema me gustó mucho porque nos lleva como paso a paso del abordaje que debemos realizar. Como ya les dije, pues lo primero es descartar algún embarazo. Entonces se realiza una prueba de gonadotropina coriónica humana para descartarlo. Podemos realizar también pruebas o evaluar la TSH y la prolactina para pues descartar la presencia de una hiperprolactinemia o un hiper o hipoparatiroidismo. Se realiza, como ya les mencioné, el test de la progesterona, evaluar pues si hay alguna carencia grave de esta. Evaluar también los estrógenos y los progestágenos. Esto con el fin pues de identificar si existe alguna alteración anatómica. Debemos medir también la FSH y la LH con el fin de buscar algún déficit gonadotropo o alguna insuficiencia ovárica. Y se realiza también un test de la GNRH. Si esta sale alta, pues nos puede indicar alguna alteración del hipotálamo, y si sale baja, una alteración hipofisiaria. La que sigue, Ali, por favor. Bueno, el tratamiento va a ser principalmente etiológico. Como ya les mencionamos las diferentes causas, entonces aquí de manera muy general, pues si nos encontramos ante un microadenoma productor de prolactina, pues prescribimos algún agonista dopaminérgico. El tratamiento también puede ser quirúrgico en caso de que haya un tumor en la... Perdón, se me apagó mi micrófono. Que el tratamiento puede ser quirúrgico en caso de que encontremos algún tumor en la región hipotálamo-hipofisiaria. También en el síndrome de ovario poliquístico podemos prescribir antiandrógenos. En el caso de... ¿Ya me escuchan? Sí, vale. Sí. Ok. Bueno, también en la terapia hormonal, en el caso de que haya alguna carencia de estrógenos, y en el caso de una amenorrea primaria, podemos también inducir la pubertad. En los déficits gonadotropos, pues se prescriben progestágenos, y una terapia de reemplazo hormonal en el caso de la insuficiencia ovárica prematura. Entonces, como vemos, pues es de acuerdo a cada etiología el tratamiento que se le va a prescribir a la paciente. No hay como un tratamiento en específico. La que sigue, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, terminamos, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Qué nos faltaría? ¿Me tienen la foto? ¿Qué nos faltaría? ¿Tiempo? Prendan tus cámaras. Siento que hemos tenido un programa súper apresurado, súper cargado, súper todo. ¿Sí me escuchan todos? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Quiero compartir mi pantalla porque quiero mostrarles sus calificaciones. En el segundo examen no les fue nada bien, ¿eh? No sé por